estándar. Entonces, estas guías de práctica clínica que son tan sencillas, me parecen que son los más adecuados. Finalmente están las guías también del grupo internacional, que están basadas y están en trabajo conjunto con el grupo de trasplante de Estados Unidos, que también son una buena fuente de información. Finalmente, como comentábamos, la decisión de un procedimiento de trasplante puede estar indicado y decir, bueno, la leucemia linfoblástica en recaída tiene indicación de trasplante, porque es una segunda remisión y fue una recaída temprana. Pero finalmente, no es solamente la indicación estricta o tajante o cuadrada, sino que también tiene que ver con la revisión del grupo clínico, del tener un donador, de que el paciente esté en remisión completa y una serie de consideraciones que se deben llevar a cabo. Por eso es que las guías no son una muy buena forma de trabajo, pero finalmente todo se tiene que correlacionar con el estado clínico del paciente. Y así tenemos que en las hemopatías no malignas y tumores sólidos, ellos dan las indicaciones, por ejemplo, para inmunodeficiencias, talasemia, drepanocitosis, enfermedades de falla medular como la enfermedad de Diamond-Blackfan, enfermedad de Cosman y otras enfermedades de metabólicas como Hurler, por ejemplo, la osteopetrosis, que son enfermedades genéticas, y en su línea de padecimientos dan, por ejemplo, la indicación estándar y con el grado de evidencia. Por ejemplo, en una MPS severa, por ejemplo, la enfermedad de Hurley, ellos dicen estándar, grado 2. Pero, por ejemplo, en un MPS 1 con esas características ya la dan como una no recomendación. Y actualmente también algo de las guías que también nos dan una oportunidad de trabajo es tener un evento sólido para cuando tenemos nosotros que hacer una revisión clínica en algún tipo hasta en un tipo de presentación, o incluso yo que trabajé en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, las guías de práctica clínica eran una muy buena forma de trabajo para poder revisar el caso que se estaba analizando, si estaba o no indicado, dónde estaban basándose. Entonces, todo este tipo de información y de material nos ayudan a tener una sólida información para el desempeño clínico, médico y inclusive ya también de tipo legal. En el adulto, esas son las indicaciones. Yo trabajo en un grupo pediátrico, no me quiero meter mucho, pero sí quería comentarle a los médicos que trabajan en esta área, que están trabajando en esta área, que también aquí están las indicaciones. El grupo europeo marca una área pediátrica y una área de adultos. Aquí también lo podemos ver. Y ellos, por ejemplo, están haciendo grandes avances con enfermedades de tipo autoinmune y han estado teniendo una muy buena experiencia. Y tenemos aquí, por ejemplo, la esclerosis múltiple, uno de los padecimientos con mejores resultados de trasplante autólogo en enfermedad autoinmune, como algo que ellos marcan como algo experimental, con grado de evidencia 3, ¿verdad? No, en el donante no, o sea, ya lo están ellos haciendo en una forma más ya más directa, y obviamente el autólogo, que es la primera indicación de este tipo de procedimiento, lo están dando como una observación clínica, grado de evidencia 2, no como algo estándar, como podemos ver en una enfermedad de tipo anemia plástica, por ejemplo, con donador familiar HLA compatible, y lo están ellos dando con este grado de evidencia. Las indicaciones en población pediátrica, este es del grupo de San Jude, por eso es que siempre lo estamos como siguiendo a ellos la información, y es lo que ellos tienen ahí en una de sus presentaciones. Es difícil abarcar todos los padecimientos, pero una de las interconsultas más frecuentes al grupo de trasplante para pacientes y se han sometidos a un procedimiento son las leucemias linfoblásticas agudas. Como sabemos, la leucemia linfoblástica aguda va a ser uno de los padecimientos más frecuentes en la edad pediátrica. Es, de hecho, la neoplasia más frecuente. Y tenemos que la incidencia va a ser de 25 a 35 casos de millón por habitante. En México es del 49.5 casos por millón de habitantes, mayor. El doctor Gómez Almaguer y sus colaboradores en el 2009 a 14, de 1,018 pacientes mayores de 16 años en México, determinaron que realmente la neoplasia más frecuente en México es la leucemia linfoblástica y 49% la leucemia mieloblástica, con una media de edad de 31 años, con un cromosoma Filadelfia que ellos reportaron de 9.6. Es decir, que nosotros tenemos, a diferencia de mucha población anglosajona, una mayor incidencia de leucemia linfoblástica. En pediatría eso lo compartimos, pero a nivel de los adultos vemos con cierta diferencia a esta información no nacional, que es mayor la linfoblástica en nuestro país. Entonces, por eso es que llega a ser uno de los padecimientos más
más frecuentemente solicitados para un procedimiento de trasplante. A diferencia de los grupos internacionales, la curación de la leucemia linfoblástica aguda no ha alcanzado esos índices de curación. Nosotros tenemos que el San Judas, por ejemplo, habla de índices de curación arriba del 90%. En cambio, en países en desarrollo se está hablando del 85%. Es decir, que todavía tenemos un grupo de pacientes que no estamos alcanzando estos resultados y que finalmente sí van a llegar a un procedimiento de trasplante. La estratificación, obviamente, como todos conocemos, debe ser por grupos de riesgo. El tratamiento óptimo va a ser dirigido a la estirpe morfológica e inmunológica. El mejor uso de fármacos como la asparaginasa, pues han dado por mucho la sobrevida mayor de enfermedad con pura quimioterapia. Hay que extremar las medidas de soporte, como todos lo sabemos, y los datos locales sobre las causas de falla en cada grupo de trabajo, porque es cuando nosotros nos damos cuenta por qué no tenemos este índice de curación, cuando nosotros analizamos si es por nuestras complicaciones de soporte o porque no estamos haciendo un diagnóstico con precisión. Aquí tenemos obviamente esta gráfica pues, clásica del grupo de San Yu del doctor Chingonpuy. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues es que tomé esas dos patologías, tanto la leucemia linfoblástica y la leucemia mieloblástica, como dos padecimientos importantes para ver cuándo están indicados el procedimiento de trasplante. Y así tenemos que la leucemia aguda linfoblástica está en primera remisión. Es muy difícil que tenga una indicación en pediatría. Es solamente en pacientes que tengan falla la inducción a la remisión. Estamos hablando que tengan una médula ósea con mayor del 5% o un M3 que tengan más del 25% o haya presencia de blastos a nivel extramedular. La falla en la inducción ocurre hasta en un 5% de casos. En un estudio de la raza fue mayor el índice de falla de inducción, que es lo que uno tiene que trabajar en cada grupo. La recomendación en este tipo de pacientes, ellos hablan porque esa es bibliografía americana, habla de que el grado de evidencia es grado C, evidencia 2 más. Pero tomando en cuenta un estudio de Balducci, por ejemplo, en el 2005, pues son procedimientos ya anteriores, de 58 pacientes que tuvieron trasplante contra 25 que tuvieron solamente quimioterapia, 56% tuvieron mayor sobrevida libre de enfermedad con estas características, hablando de lo que ellos están proponiendo como sus indicaciones del grupo americano de trasplante. ¿Qué pasa con otras indicaciones? Por ejemplo, este mismo grupo que publica esta información en el 2015, ellos hablan de las células T. Mucha gente en células T considera que por solamente la estirpe inmunológica debe ser trasplantado, lo cual obviamente no es así. La estirpe T es una enfermedad que tiene muy buena cura, sí tiene un tratamiento dirigido para este tipo de estirpe inmunológica. El grupo americano dice que la leucemia de células T de alto riesgo va a ser falla la ventana esteroidea, es decir, que tengan más de 1000 blastos al día más 7, o la falla a la inducción, criterios para el trasplante. Y es donde está recomendado. No está recomendado solamente en la estirpe inmunológica. El grupo del BFM recomienda si hay falla a la ventana, hiperleucocitosis y células T. Es decir, el paciente tenía que cumplir los 3 criterios para poder ser un paciente sensible a someterse a un trasplante hematopoyético de tipo alogeneico. En cuanto a otros estudios, por ejemplo, es obvio que con la quimioterapia sola en pacientes que han tenido estas características de células T, hiperleucocitosis y todas estas características, la sobrevida sí va a ser mayor en tratamientos con trasplante. Así tenemos este grupo publicado en el Journal Clinical Oncology en el 2006, y son visitas ya pasadas, porque esto ya está de alguna manera con mejores evidencias sólidas, y el paciente de células T solamente que tenga esas características se va a trasplantar. Y así tenemos que en este grupo de los trasplantes que se realizaron con quimioterapia 120 y 36 con el trasplante, la sobrevida fue por mucho mejor en aquellos que recibieron este trasplante en primera remisión. En cuanto a otros grupos de pacientes con leucemia linfoblástica en pediatría, tenemos este rearreglo MLL en primera remisión, que como simple criterio no está indicado para trasplante. Sabemos que va a ser más común en pacientes pequeños, menores de 1 año, pero por sí solo no es un criterio solamente y debe ser considerado con otros factores. Menores de 6 meses, cuenta de leucocitos mayor de 300,000 y pobre respuesta a la prednisona. Y esto lo podemos ver con este grupo de Mann, que del 99 al 2006, en 483 pacientes, 997 tuvieron esta característica y alcanzaron remisión y fueron evaluables, pero del trasplante
que se sometieron a trasplante, vamos a ver cómo les fue mejor con el trasplante, pero también tomando en cuenta estas características. Y finalmente, de estos pacientes, que podemos saber aquí el número, tuvimos una sobrevida libre de enfermedad mayores en aquellos que recibieron el trasplante que en aquellos que solo recibieron la quimioterapia. Pues no es solamente un criterio único para poder decidir, por ejemplo, en esos pacientes menores de 1 año, que a mí me ha tocado trasplantar niños menores de 1 año, que es muy complejo, desafortunadamente por la biología y respuesta a tratamientos y a fármacos que utilizamos en trasplante. Simplemente el niño menor de 3 años va a metabolizar más rápido el busulfán. Entonces, no es lo mismo el uso de busulfán en un niño menor de 3 años o uno mayor de 3 años. Entonces, un niño menor de 3 años, menor de 1 año, por la simple rearreglo MLL, someterlo a un trasplante no es un solo criterio, de acuerdo a lo que dicen los americanos, pero también coinciden con los europeos. En cuanto a esta enfermedad que es que nos queda a veces un poquito de duda, que es la leucemia linfoblástica en primera remisión con cromosoma Filadelfia. Tanto el grupo europeo como el grupo americano no le dan como una indicación precisa de trasplante alogenéico por solamente el cromosoma Filadelfia en primera remisión. Solamente está indicado pues, que haya habido una recaída o que la enfermedad mínima residual sea persistente. Es decir, es importante esto porque afortunadamente en pediatría, a diferencia del paciente adulto, el cromosoma Filadelfia es menor del 5%. Pero desafortunadamente cuando tenemos esta disyuntiva, habitualmente es algo que nos estamos cuestionando si sería un paciente para ser trasplantado en primera remisión. Hay algunos grupos, como por ejemplo este de Schultz en el 2009, en donde con el grupo Koch de 57 pacientes con leucemia linfoblástica, cromosoma Filadelfia, a 3 años midieron 25 comparados contra 21 y encontraron que con el imatinib tenían 87.7 de sobrevida libre de enfermedad, mientras que con trasplante era el 56.6, un poco fuera de lo habitual es los donantes no relacionados, que ahí encontraron una sobrevida que aunque fue menor que la quimioterapia, sí llama la atención que fue un poco mejor que la que se observó en el trasplante alogénico. Es un estudio pequeño, todavía